Bien, amigos, tenemos al ingeniero José Israel Cuello y la temática es necesario que sea una serie de temas que están de moda, ¿verdad? Como el tema de Miranda. Realmente, respetando a la gente que lucha por el medio ambiente, los verdes, los ecológicos, versus las empresas que explotan minerales, que son recursos que te tardan muchos siglos y milenios en convertirse en minerales rentables. Realmente los contratos que se llevan a cabo con esas empresas y los países, los manejos que hacen los gobiernos, a veces estimulados por algún tipo de prebendas o de dinero que les regalan para que aprueben, o en cambio, que es la mayoría de los casos, cuando los países necesitan divisas y el único recurso que tienen es el mineral y las minas. José, ¿es posible explotar sin daño a la foresta y, como dicen, explotación racional de Miranda, o eso debe de ser no a la explosión, a la explotación de Loma Miranda por Falcon Bridge? Con otro criterio. No solo el problema de Miranda, sino el problema de la minería en general. Porque siempre se sorprende uno de las cosas que es capaz de hacer la naturaleza y que el hombre no concibe antes de enfrentarse a la realidad. El pasado 14 de marzo del 2020, estamos hablando de hace 2 años, apareció en el suplemento del New York Times que publica el Listín Diario cada sábado un artículo que ya había aparecido en inglés en el original del periódico 2 días antes, pero de mucho interés para el país y su explotación mineral. ¿Por qué? En primer lugar, el país no ha registrado todavía una sola operación de carácter mineral bajo tierra. Todas las explotaciones minerales del país han sido, hasta ahora, Pregúntale la segunda tú. y hay que decir que felizmente, a cielo abierto. O sea, a nivel de la capa vegetal, inmediatamente después de la capa vegetal. Pero ese artículo plantea el problema de la forestación y la reforestación de las tierras con un criterio nuevo. Sucede que Ian Morse, un escritor, un colaborador recurrente del New York Times, se atreve a escribir ese artículo que dice: obtener metales de las plantas, un desarrollo que podría cambiar la minería, partiendo de que algunos árboles se adaptan a crecer en el suelo contaminado con metales. Y agrega: y en el caso, una especie en Malasia produce savia con alto contenido de níquel, y se conocen ya 700 árboles que crecen en suelos ricos en metales. Eso para la República Dominicana, que tiene una minería a flor de tierra, indica que sus árboles en gran medida pueden ser explotados y no talados. Que más que la mina debajo está la mina permanente de la savia de los árboles. Lo que estamos hablando, el tema que estamos tratando, es un tema de una trascendencia enorme. O sea, no solo Loma Miranda, sino toda la explotación minera del país, incluso la del oro,
debe tratar de que se explote sin pérdida de la foresta. Los árboles que han estado creciendo sobre esas minas, de alguna manera se han adecuado a su alimentación, a su nutrición, a base de ese terreno mineralizado. Y es conveniente que el Ministerio de Energía y Minas entienda que este tema, don Antonio, si nos está oyendo o alguien se lo refiere, es muy sensible a lo que estamos hablando. Porque puede revolucionar todos los métodos de explotación de una minería a flor de tierra, que ha sido la característica en 5 siglos de la minería dominicana. Es cierto que se está tratando de localizar minerales bajo tierra y nosotros lo saludamos en su momento, porque la alternativa era sobre tierra y pérdida de la foresta y contaminación mineral y de los solventes de los minerales versus la explotación bajo tierra con los riesgos humanos que tiene, que cada vez son menores, pero sin pérdida de foresta. Esta idea, este proceso que ya en Malasia se produce, reiteramos, savia con alto contenido de níquel, y se conocen ya 700 tipos de árboles que crecen en suelos ricos en metales. Se puede extender la idea, claro. Si los suelos ricos en metales han permitido un bosque natural, espontáneo, no cultivado, eso indica que hay una armonía entre ese árbol que desde tiempos inmemoriales está reproduciéndose en esa zona y los minerales en que se sustenta. De manera que es algo que la República Dominicana debe ponerle atención, porque cerrar las explotaciones no es el único camino. Si se puede tomar muestras de los árboles que existen hoy en Miranda o de cualquier otro sitio y sacar la savia y depurar la cantidad de minerales que la savia tiene de esos árboles, es posible no solamente explotar Miranda, sino explotar toda superficie boscosa dominicana que haya sobre asentamientos minerales. Porque siglos de árboles en ese sitio, sin que nadie los cultive, indica que esos árboles son armónicos con el mineral. Es una idea, es un problema que el país debe abordar con responsabilidad. Es una solución que elimina la contradicción dramática entre el bosque y el mineral y establece la posibilidad de que cualquier campesino que esté asentado sobre una tierra donde de alguna manera se ha identificado mineral pueda enriquecerse rápidamente explotando el mineral sin dejar de producir alimentos y bienes de la tierra de carácter agrícola. A veces uno habla como un predicador y no sabe si le están haciendo caso. No, realmente, ingeniero, es muy interesante. Sobre todo esa parte donde usted dice que, oiga, si esos minerales le fueran a hacer algún daño a la capa boscosa, se lo hubieran hecho desde antes de la explotación. Entonces, posteriormente a la explotación, sí puede también haber una alternativa. Yo creo que mientras sea bosque y no alimentos que pudiera tener un contenido de minerales nocivo para la salud, yo creo que esa explotación es perfectamente viable, porque lo que dicen. Dígame, ingeniero, también tenemos el otro tema de que los guardias leen como quieren. Esto habla de cosas de nomenclaturas sobre el banco de reservas. ¿Puede hablarnos acerca de esto, ingeniero? Cuando Danilo Medina se juramentó, recuerdo que una de las objeciones mayores que le hacían las empresas de calificación bancaria al banco de reservas
era que el crédito del Estado estaba muy concentrado en él, que predominaba el crédito de operaciones estatales. Y de repente, el administrador de ese entonces, que luego lo trasladaron a la aduana, sin explicaciones, el administrador cambió la nomenclatura de una parte importantísima de las obligaciones asumidas por el Estado. Resulta que, de alguna manera, el descuento de obligaciones se había ido estableciendo como una forma del gobierno entregar avances para el suministro de servicios y bienes por parte de proveedores e incluso de construcciones, sin pasar por el Congreso. José. Eso le evitaba trámites al gobierno, facilitaba operaciones que Yo quiero interrumpirlo. ¿Cómo hago? Sí, ya, pues él le escucha. José, necesito interrumpirte porque quiero que baje un poquito el lenguaje y nos explique si realmente de lo que estás hablando es que cuando el gobierno le daba un contrato a una empresa, le daba, estoy hablando. Porque le sigue dando. Perdóname, en aquella época, antes de Danilo tomar posesión, sí. cuando le entregaba, le adjudicaba una obra, esa persona llevaba ese contrato al Banco de Reservas y podía... O a cualquier banco. No se inició en el Banco de Reservas. Ese aspecto no se inició en el Banco de Reservas. Se inició en bancos menores. Pero naturalmente se concentró en el Banco de Reservas. Primero porque es el mayor del país. Pero lo que te quiero... es más vinculado al Estado. Lo que quiero preguntar es, el Banco de Reserva, que es del Estado, ¿se financiaba él mismo? No. El Banco de Reserva financiaba al Estado. Financia al Estado. ¿Y de quién es? La banca lo está haciendo, Es un mal que hay que corregir. Porque la Constitución establece que el Estado no puede endeudarse si no es con permiso del Congreso Nacional. Me dejó terminar. Y eso se resuelve fácil, una línea de descuentos, pero con sus límites, que le permite al Estado la facilidad, pero no ocultar la situación. ¿Qué pasa? El descuento de obligaciones tiene 3 patas. La persona que lleva la obligación del Estado con él, sea un avance no entregado, sea un saldo no satisfecho. Usted lo lleva a un banco, a cualquier banco, incluso bancos menores, lo lleva y endosa esa obligación. Y esa entidad financiera le entrega su dinero, que usted tiene que seguir pagando los intereses de ese dinero, aunque la deuda es del Estado. Pero usted resuelve su problema como proveedor o como contratista. Ahora, esa operación reiterada ha hecho metástasis, para decirlo de alguna manera. Y la hizo antes del gobierno de Danilo Medina. Tanto que los calificadores de la calidad de cartera de los bancos estaban vigilando ese asunto y concentraron totalmente la vista en el banco vinculado más al Estado. ¿Cuál? El Banco de Reserva. Porque se había concentrado muchos créditos de ese tipo allí. Ahora, ¿qué hizo el nuevo administrador? Esas cuentas estaban bien calificadas en el estado del Banco de Reserva. Eran obligaciones del Estado. Quien debía era el Estado. Quien debía, porque se había entregado el servicio y simplemente el banco había comprado la obligación. Pero le estaba otorgando un crédito al Estado más allá de lo que la Constitución permite en el endeudamiento del Estado. Y estaba sobreexponiendo al banco y a los bancos frente a un Estado que podía en algún momento obviar los pagos o tardar más allá de los pagos de su compromiso, como efectivamente pasó. Y pasó antes de Danilo Medina y antes de este gobierno. Fue una práctica que se fue estableciendo y el Estado se acomodó a ella. Era más fácil entregar un contrato, ve, descuéntalo, recibe tu dinero o recibe parte del dinero y avanza y comienza a trabajar. Bien, ¿qué hizo el administrador?
lo que estaba anotado como crédito al Estado, que era el deudor, se pasó como un crédito al beneficiario del descuento de la obligación. Bien, se saneó el Banco de Reserva en el primer estado que presentó al mes de estar Danilo Medina en el poder. Y naturalmente creció la cuenta de una manera desmesurada en todos los bancos. Bien, un cambio de nomenclatura permitió obviar una calificación que no era conveniente. Sin embargo, ahora, cuando estamos en otro momento, vemos que el Estado retoma la idea de Balaguer, y es saludable que lo haga, de publicar los pagos que se hacen todos los meses a los proveedores y contratistas por parte del Estado para que la gente sepa qué relación tiene el Estado con una serie de empresas nuevas y viejas y cómo se cumplen esas obligaciones. Pero ahora aparece la otra nomenclatura, ahora aparece el banco como deudor, como acreedor o como beneficiario de los pagos. Y si bien el Estado cuando paga, le paga al banco, realmente a quien le está pagando y la información que se quiere dar en una costosísima publicidad, como se llamamos antes, es al que ha dado el servicio. De manera que poco se hace publicando una extensa relación de pagos donde la mayor parte de los pagos son a la banca, no solo al Banco de Reserva. Aunque, naturalmente, con quien es más fácil hacer una operación de descuento de una obligación del Estado es con el Banco del Estado. Es sencillamente para ver esta nota, este comentario, para ver cómo las nomenclaturas, o sea, la denominación de las operaciones, distorsiona la realidad de ellas. En esas operaciones de triangulación de una obligación del Estado, el Estado sigue siendo el deudor y el beneficiario del crédito, porque es el que ha recibido el servicio y no lo ha pagado. Ahora, el contratista, es importante saber quién es, con el criterio renovado de las publicaciones, porque es conveniente para la masa enorme y creciente de proveedores del gobierno saber, conocer cómo se manejan las cuentas del Estado y su composición, a quién se le vende más, quién suministra más, quién contrata más, quién trabaja más con el Estado, porque el ojo vigilante de unos permite el control de todos. Pero sobre todo, esa lista debe ser pues, hecha con los nombres reales de los proveedores, porque el ojo del Congreso Nacional tiene que ver para allá en términos de en qué medida crece el crédito del Estado sin el control legislativo que establece la Constitución de la República. Un problema ahora de orden constitucional. Ya, yo le voy a hacer una pregunta. José, yo quiero que tú me hagas una diferencia. Yo recuerdo que en el pasado un ingeniero o una firma de ingenieros lograban un contrato con el Estado Dominicano para la construcción de una obra. Entonces, ellos no tenían para iniciar la obra, pero el Estado no le daba el inicial, sino que ellos iban a donde a Che o a la Americana, ponían el contrato de garantía y esas personas comenzaban, y esas ferreterías comenzaban a avanzarle créditos en material. Eso es lo que yo recuerdo. Pregunto, ¿el Banco de Reservas en esa modalidad que asumieron están financiando el presupuesto nacional en cuanto a ahora algunas obras del Estado cuando hacen esas operaciones con la firma?
Cualquier banco que descuente una obligación del Estado está financiando al Estado. Bien, Cualquier banco, no tiene que ser el de reserva. muy bien. Y ese ingeniero, esa firma de ingenieros que va al banco y le dan esa línea para esa obra con ese contrato, el Estado es el que le debe al banco, porque hace una cesión de crédito, ¿cierto? Sí, el Estado que debe al banco. Cuando eso se terminó de pagarse, se cumplió, ese ingeniero mantiene ese crédito como una línea adicional de él por haber cumplido el Estado y se convierte en dos líneas de crédito o sigue siendo el Estado el único. Naturalmente, en un proceso normal, sin cambios bruscos de gobierno, cambio brusco el del 78, por ejemplo, ahora son un poco más armónicos. El del 78 fue brusco y dramático. ¿Por qué? Tú mencionaste a Che, y se puede mencionar, porque todo el mundo conoce. Bueno, el que Todo yo el recuerdo. que debe conocer esa historia la conoce, pero las nuevas generaciones no la conocen. Esa empresa, muy vinculada al gobierno del doctor Balaguer, porque creía en ese poder, financió de manera tan radical a ese gobierno que la lista de pagos de cada día, estos ojos que un día se ha de tragar la tierra cada vez más próximo, vieron eso en la casa Che en Villa Francisca. ¿El qué? En la En casa. Villa Francisca. En Villa Como Francisca. el encargado de la cuenta del Estado ahí tenía la lista de pagos que habían salido, los cheques que habían salido, y llamaban a los ingenieros en todo el país para felicitarlos porque le había salido un pago de tanto. Con lo que le estaba diciendo, me deja mi parte, o sea, lo que me debes. Él sabía y tenía el control sobre los cheques, era su obligación, era su trabajo, para que no fueran los ingenieros a coger los cheques que salían a su nombre y no pagarle a Che. Y se quedó enganchado cuando hubo el cambio de gobierno. A Che fue leal al doctor Balaguer, el apoyo que le dio al PRD, un apoyo minúsculo, creo que de 5,000 pesos que le mandó a Jorge Blanco, no a don Antonio, que en definitiva fue el candidato, y a través de Vincho Castillo. En consecuencia, a Che quedó una desgracia tan grande y le dio tanto trabajo cobrar parte de ese dinero que el gobierno debía a terceros y que ellos habían facilitado materiales, que la casa Che perdió toda la importancia que había ganado en un siglo de trabajo. Sencillamente, esa es una historia que hay que conocerla, porque son las cosas que pasan cuando se concentran las operaciones en un número estrecho de suplidores o en un número estrecho de entidades financieras que en el caso lo era no solamente como proveedor de los bienes, sino en términos de soporte de la deuda en Casa H. Bien. José, gracias. José Israel Cuello. Gracias a ustedes.